Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia, perdón. Bienvenidos. Bueno, entonces esta es la primera sesión dedicada a lo que será el taller 3, dedicado a diodo Zener y amplificador operacional. Esta guía pues yo la coloqué como hoy a la madrugada. Ya está disponible para verla con la rúbrica. Tiene la particularidad de que es el primer taller que vamos a realizar con pues incluyendo la parte experimental. Entonces pues eso lo vamos a tratar más adelante. Yo en este momento pues estoy realizando un video, una especie de unboxing, por decirlo así, de lo que nos enviaron del laboratorio y una parte de como una especie de ligero tutorial de funcionamiento y también de seguridad. Hay que tener mucho cuidado no solamente de los equipos, sino de las personas que los usan, ¿vale? Entonces pretendo tener este video tutorial para el miércoles, de tal manera que pues podamos avanzar en esa parte. ¿Listo? Pues bueno, para que ustedes puedan avanzar a partir del video, realmente pues lo vamos a tratar un poco la próxima semana, pero o sea, no será algo central, repetirá lo que está en el video acá, pues por obvias razones, ¿vale? Entonces, primera cosa para tener en cuenta. Bueno, como les comenté antes, esta es la primera sesión. Se supone que esta guía está dada para 2 sesiones. Sin embargo, pues debido a ciertas circunstancias, pues les comentaré cómo serán las fechas y pues van a ver que es más de 2 semanas. ¿Vale? También para que, como es la primera vez que interactuamos con los equipos, pues bueno, puedan tener un poco más de sapiencia en cuanto a ese aspecto, ¿vale? Bueno, vamos a presentar. Bueno, muchachos, entonces, bueno, hoy es la primera sesión, como les dije, entonces hoy es 12 de abril. La próxima semana, el 19, tendremos la segunda sesión. Y pues normalmente se entregaría el taller el 23, ¿no? Lo hemos venido manejando. Sin embargo, bueno, como les digo, les daré otra semana más de plazo. Bueno, ¿por qué será esto? Realmente, pues, debido a, pues, les voy a dar un espacio más, pues, para que ustedes puedan interactuar con los equipos de manera correcta. Y pues también obedece a una situación, pues por mi parte, que es que tengo una cirugía programada para el 20 de abril. Entonces, no es nada grave, no es nada grande. Sin embargo, pues siempre voy a tener que tener reposo durante más o menos una semana, una incapacidad, en donde pues no puedo estar sentado todo el día como lo he hecho hoy frente a una pantalla. Entonces, pues lo que sería el 26 no habría clase, porque pues me estaré recuperando, ¿vale? Les daré esa semana de más para que ustedes puedan terminar de manera buena pues su taller. De tal manera que el 30 sería la entrega. Es como si les estuviera dando una semana de más, pero pues bueno, depende, como les digo, se dio por las situaciones y pues no, yo no tengo ningún problema. Hay que considerar unas cuestiones. Ustedes tendrían la clase como de dudas la próxima semana. Esas dudas serían más hacia la parte de simulación.
Y bueno, luego ya no habría otra sesión para responder más dudas. Sin embargo, bueno, eso es, recuerden que siempre se da la opción de asistir los miércoles. Para eso, pues bueno, ya yo creo que ya para el miércoles 28 ya por lo menos estaré ya siendo una jornada más liviana para mí. Ustedes saben que el lunes yo tengo clases de las 9 hasta las 6 de la tarde, pero el miércoles tengo solamente dos clases. Entonces, para esas sesiones, pues ya creo estar disponible y podría resolver sus dudas, considerando que 2 días después se tiene que entregar el taller. ¿Listo? Pero entonces, pues la idea es que vayan trabajando, mirando y vayan sacando cosas para la próxima semana, ya tener algo sobre qué trabajar. Y luego dedicarse mucho hacia la parte experimental. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Tienen, pues, de pronto no entendieron bien cuál sería el cronograma para este taller o todo claro? Profe, entonces el informe se entrega el 30 de abril, Sí, señor. o sea, la fecha final. Ok, Sí, listo. señor. Vale. Eh, listo, sí, tal cual. Y no tendríamos clase el 26, ¿vale? Que se tenga en cuenta. Igual yo les enviaré un correito, otro correito, y bueno, vamos a tener también el espacio de foros, que creo que pues ese sí lo voy a poder mantener, pero bueno, eh, que se tenga en cuenta que así se va a llevar a cabo esta guía. Bueno, muchachos. Adicionalmente, pues quisiera comentarles que revisando sus informes, bueno, sus soluciones hacia los talleres, veo que, pues, y agradezco que muchos de ustedes se han interesado bastante bueno, han acatado realmente algunas recomendaciones que yo les di para mejorar el orden y hacer más fácil la lectura. No he empezado la calificación, esta semana es bastante tarea para mí porque pues ya la próxima eh, viene esta cuestión de la cirugía, entonces tengo que adelantar trabajo. No estoy seguro que pueda sacar sus calificaciones esta semana, pero pues tengan en cuenta que ya más o menos revisé y creo que podría, si no sería esta semana, pues ya sería después de volver entregarle sus talleres. Lo importante es que ustedes ya han tenido retroalimentación anteriormente de los talleres 1 y saben más o menos cómo ya es la dinámica de resolver los talleres a partir de pues unas rúbricas que ahí se anuncia qué es lo que lo que se está solicitando, ¿no? Entonces, bueno, gracias por hacer caso a no hacer caso omiso a las recomendaciones, pues tengan en cuenta esas cositas, pues, para que luego no digan, no, este man no nos va a sacar las calificaciones, qué tal cosa, no, pues, entiendan las razones y pues espero que tenerlas lo más rápido posible, ¿sí? Vale. Bueno, muchachos, terminando ya esos comentarios, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es algo que si tuviera que explicarlo, o sea, bueno, es un tema que da para una materia completa, que es señales y sistemas. Cómo se da la respuesta en frecuencia de... eh, ay, perdón. Antes de empezar, creo que es mejor presentar la guía. Y bueno, ya con esto ya verán por qué estaré explicando esta cuestión que les digo el día de hoy, ¿vale? Bueno, un segundo. La guía por acá. Bueno, este taller se titula Diodo Zener y Amplificador Operacional. Yo lo veo como una guía de transición. ¿Por qué? Vamos a terminar ya la parte de diodos y vamos a hacer un acercamiento. Bueno, eso sería por el lado de diodo Zener. Y vamos a hacer un acercamiento hacia lo que es la
los amplificadores operacionales y de por sí pues los amplificadores. ¿Listo? Es como es un poco viendo al pasado, un poco viendo al futuro. Dado esto, pues van a haber una clara división de este taller. La primera parte se tratará de algunos montajes, incluyendo diodos Zener, más circuitos de regulación, de funcionamiento, de voltaje de ruptura, ese tipo de cosas, pues lo vamos a observar. Ahora, ya luego observaremos pues un poco de las aplicaciones más hacia lo que es los circuitos reguladores de línea y de carga, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con una parte de amplificadores que realmente es una cuestión que se ve de pasada en circuitos, pero que es muy importante porque realmente en instrumentación, todo tipo de materia siempre se utilizan los amplificadores. Y es importante aprender a usarlos en principio y nos van a servir como un abrebocas de lo que será el diseño de amplificadores a partir de transistores. Estos amplificadores operacionales son diseños que permiten hacer de manera muy sencilla la amplificación. No es nada difícil, muchachos, simplemente si no han visto este tema es cuestión de buscarlo, amplificadores operacionales o bueno, amplificadores en general y van a ver cómo es que se realizan las ecuaciones utilizando este elementico, ¿sí? No es nada difícil y van a tener que diseñar para diseñarlos a partir de los de las referencias que se dan, de implementar 3 veces un valor, 4 veces el otro valor. Bueno, van a tener que diseñar 3 amplificadores: un amplificador no inversor, un amplificador inversor y un amplificador sumador inversor, ¿vale? Aquí vemos la parte de simulación, vemos todas las preguntas que se nos hacen a propósito de eso. Y bueno, vamos a tener una parte de montaje experimental, como les dije antes, en la cual pues se les pedirán solo ciertos montajes, no todos de la guía, y los cuales ustedes deben tener para que yo les pueda calificar la anterior parte. ¿Cómo es esto? Bueno, pues me hago acá. La rúbrica, si ustedes la ven, es una rúbrica como las que hemos venido trabajando. La única cuestión que cambia es que, por ejemplo, si ustedes no presentan la guía, perdón, la parte de montaje que respecta a la simulación, a la parte de diodos Zener, pues entonces no se les va a valer los ítems que ustedes puedan tener acá, ¿vale? Entonces, el montaje es un requerimiento para que yo les califique lo demás. Así es que lo vamos a trabajar. No es que haya un ítem que diga montaje, no, no lo hay. Entonces, por ejemplo, pues, el montaje de los amplificadores va a permitir que ustedes puedan completar esta parte. Se va a realizar mediante videos. Yo les voy a enviar un video de muestra para que ustedes sepan pues, cómo se realiza la cosa. ¿Qué pido yo al que ustedes me muestren un circuito grabado? Pero bueno, como les digo, por el momento no se preocupen por eso, estén tranquilos, ya más adelante pues vamos a sentar las bases de qué es lo que yo pido. ¿Listo? Bueno, y esa es la guía, ¿vale? Bueno, listo. Ahora, hablando de pues, lo que vamos a ver en esta clase, la teórica, vamos a relacionar más lo que vamos a ver con amplificadores operacionales. Y es que puede para algunos ser un concepto muy nuevo el hecho de que se les pida, por ejemplo, un ancho de banda.
Entonces, pues creo que es conveniente que ustedes se lleven a una idea de qué es lo que se necesita, o sea, de, bueno, cómo es que nosotros relacionamos esos conceptos y de qué nos van a servir. Sí, Ángel David. Profe, para, o sea, primero se tiene que hacer el montaje para poder responder bueno, la guía o solo es un requisito. O sea, hay preguntas que dice, de acuerdo con el montaje realizado, no sé, cualquier cosa, o solo es Eso, el sí, requerimiento para eso la solo es un calificación. ítem. No, ahí en la rúbrica aparece ese ítem, como cualquier otra pregunta, para que ustedes lo respondan. Ah, vale, profe, gracias. La idea es que primero puedan tener la parte simulada, toda la parte completa, y ya luego ingresen con la parte de montajes. Y pues esa pregunta al final es pues para corroborar, es que ustedes vean el contraste entre lo teórico y lo experimental. Bueno, las simulaciones y lo experimental, ¿vale? Bueno, Vale, entonces, profe. como venía diciendo, pues un tema que es muy recurrente en la ingeniería es cómo funcionan los circuitos en función de la frecuencia. Y como les decía, pues todo eso puede acarrear un curso y tal vez hasta dos, son sus cursos de señales y sistemas. Las personas que ya estén viendo estos cursos, pues se les hará algo bastante entendible lo que yo les estoy comentando. Los que no, pues espero darles un contexto. No voy a dar todas las bases matemáticas, voy a explicar más que todo las cosas de una manera cualitativa, ¿sí? De tal manera que ustedes tengan una noción de a qué nos referimos cuando hablamos de respuesta en frecuencia y qué detalles tenemos que tener en cuenta para nuestros circuitos, pues, bueno, para que tengan un correcto funcionamiento, ¿vale? Bueno, entonces empezamos. Ya saben, cualquier pregunta, por favor, yo me envío mucho en la clase, entonces abran su micrófono y comenten. ¿Listo? Bueno, entonces, como les decía, nosotros te- eh, po- eh, eh, en esta clase, por lo menos, vamos a ver dos tipos o bueno, vamos a ver cómo se relaciona la frecuencia con lo que nosotros hemos trabajado. Realmente en el anterior taller, en el taller 2, vimos algo relacionado y pues ahorita les haré el ejemplo para que ustedes como que se listo. Okay, ya vamos asociando poco a poco pues lo que hemos visto con algo como una definición un poquito más formal, ¿vale? Bueno, entonces las señales y los sistemas pues digamos que pueden ser muy generalizados para cualquier tipo de cosa en la ingeniería. Aquí lo vamos a ver más como señales de entrada y circuitos y el funcionamiento de los circuitos o la respuesta de los circuitos ante diferentes frecuencias. Entonces nosotros siempre, pues como les digo, los de señales, los que están viendo señales y sistemas, pues darán la razón. Nosotros tenemos que ver las cosas de la siguiente manera. Y bueno, debemos considerar el circuito como una especie de sistema, una especie de función que le entran diferentes señales y que tiene diferentes salidas, ¿no? Este circuito por dentro, más aún si tiene condensadores, inductores, tiene un determinado comportamiento ante la entrada que se le aplique. Digamos que la entrada sea una entrada X. Entonces, él tiene su propio, por decirlo así, su propio desempeño, su propia función por dentro. Y a partir de una entrada X vamos a tener una salida Y. Bueno, entonces, como les digo, consideren esto como el circuito. Siempre vamos a tener una señal de entrada y una señal de salida.
Entonces, para que se garantice un correcto tratamiento de la señal, debemos asegurarnos que la respuesta en frecuencia de esta fuente, de este bloquecito, sea apto a la señal que está recibiendo. Vamos a ver esto. ¿Listo? Entonces, bueno, el ejemplo que les decía que vimos la vez pasada era, por ejemplo, un circuito sujetador. Este circuito sujetador, pues así de manera muy grosa y sin valores, sabemos que su respuesta depende de, o sea, el funcionamiento correcto depende de las condiciones de resistencia perdón, invertí, resistencia y condensador. Sabemos que todo está definido a partir de pues la multiplicación de estos dos, que es el tau. Y sabemos que este tiene que ir relacionado pues con la frecuencia a la que está esta fuente. Tanto así que, por ejemplo, si nosotros, pues nosotros tenemos que cumplir que tau sea mucho, mucho más grande que el periodo de la señal. Porque como ya vimos, si nosotros no aseguramos esto, este capacitor se descarga y nuestro sistema, por decirlo así, nuestro circuito, ya no puede desempeñar su correcto funcionamiento. Entonces, veámoslo de esta manera. Si hacemos un gráfico donde la frecuencia sea el eje, la variable independiente, digamos que aquí esto pues lo podemos poner en voltaje, pero dejámoslo como en desempeño, por decirlo así. Entonces, sabemos que el desempeño óptimo está marcado por esta condición. Entonces, si se cumple, está todo perfecto, ¿no? Pongámosle que sea 10 veces, 10 veces. Si el tau sigue siendo 10 veces mayor a lo que es el periodo, estamos correctos. Ahora, eso lo que nos denota es que todos los valores que estén debajo de esta condición no van a tener un correcto desempeño, un correcto funcionamiento. Entonces, pues nosotros aquí en frecuencia podríamos denotar una frecuencia mínima, ¿sí? Que podría estar denotada por todos los circuitos, por toda la gama de frecuencias que hacen que esta condición no se cumpla. Entonces, si la frecuencia es muy pequeña, esta condición ya no se cumple y pues el desempeño ya no es óptimo. Vemos que el condensador acá se descarga. Eso lo podemos graficar de la siguiente manera, como que cada vez que se aleja de esta frecuencia mínima, el desempeño decae. Ahora, para valores por encima o sea, que cumplen esta condición, el desempeño es correcto, no tenemos ningún problema. Vamos a tener un funcionamiento correcto. Sin embargo, y los que se dieron cuenta y pues lo agregaron en el anterior, en la solución que se entregó hace poquito, pues estaban en lo correcto. Para frecuencias altas, estos diodos empiezan a fallar por el efecto que ya vimos, que era el tiempo de recuperación inversa. Eso lo vimos en el taller número 1. Entonces, estamos claros que para unas frecuencias muy altas va a poderse ver un efecto muy marcado en donde este diodo va a permitir el paso de corriente en sentido inverso y esto va a influir a que nuestro capacitor no se cargue completamente y ahí de por sí nuestro circuito va a volver a fallar.
entonces podemos estar hablando de una frecuencia máxima, porque después de esta frecuencia ya tampoco nuestro circuito funciona correctamente y su desempeño va también a decaer. Ahora, todo lo que esté en el medio corresponde a un desempeño óptimo, ¿no? Todo lo que esté dentro de estos dos valores está funcionando correctamente. Y de hecho, pues esto es lo que vamos a relacionar al concepto de ancho de banda. Entonces, el ancho de banda de este circuito va a denotar qué rangos de frecuencias, va a denotar el rango de frecuencias donde este circuito funciona correctamente. Entre este valor y este valor, nuestro circuito está funcionando de manera correcta. Ya todo lo que esté fuera de esto, evaluamos que su desempeño no es correcto, no es eficiente, entonces pues todo lo que esté fuera de esto no está dentro del ancho de banda. Si nosotros fuéramos si fuéramos fabricantes y propusiéramos este circuito para ponerlo en integrados, tendríamos que poner muy bien la aclaración de cuánto es el ancho de banda, para que las personas que lo usen sepan que hasta cierta frecuencia lo pueden usar y desde cierta frecuencia pues también lo pueden usar. Valores fuera de este rango, vale. Pues el ancho de banda lo podemos, también es un concepto de matemática, lo podemos calcular simplemente con la diferencia entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. Y así pues podemos dar un valor del ancho de banda que manejan ciertos circuitos. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? ¿O vamos hasta ahí bien? Ahí vamos. Bien, bueno. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy parecido a la respuesta, o sea, esto es tal cual la respuesta, o sea, no es parecido, perdón, es tal cual lo que hablamos de respuesta en frecuencia. Hablamos de respuesta en frecuencia, por ejemplo, cuando se nos dice, bueno, este circuito tiene una buena respuesta en frecuencia porque su ancho de banda tiene un límite muy bajo y tiene un límite muy alto. En otro caso, pues la respuesta en frecuencia no sería buena, ¿vale? Esto lo podemos verificar muy fácilmente utilizando simulaciones y vamos a verlo. Vamos a empezar, les voy a mostrar aquí un diseño, no necesariamente es el que ustedes tienen que hacer allá. Es un diseño de un amplificador inversor. Entonces, por ejemplo, pues cuando yo lo pongo a correr, este funciona correctamente. Perdón, un momento, vamos a volver aquí. Listo. Ok, entonces la fuente de entrada está, bueno, dejémoslo en 100. Vemos la entrada, perdón, esta es la entrada. Esta es la entrada de 0 a 5 y de 5 a menos 5, perfecto. Y la salida del primer amplificador que vemos es el mismo amplificador montado con diferentes integrados. Pero pues aquí a la salida vamos a ver que lo que hace este circuito es simplemente multiplicar por 3 la señal e invertirla. Aquí la teníamos de 5 voltios y acá la vamos a tener de 15 voltios, pero con un desfase de 180.
Está perfecto. Ese es el funcionamiento, no tiene ninguno. Ahora, para ver esa respuesta en frecuencia, vamos a analizar, pues bueno, cómo sería si nosotros tomamos diferentes valores de frecuencia. Vamos aumentando la frecuencia y vamos mirando, ok, de pronto llega un punto en que la señal se vuelve rara, se decae, por ejemplo, como vemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a subir. Aquí en un K tenemos igualmente 15 voltios, de menos 15 a 15 voltios sin ningún problema. La señal está perfecta. Vamos a seguir aumentando. Y vamos a ver. Ya cuando le ponemos a 10K, vemos que la señal está flaqueando. Está muy rara. Aunque bueno, creo que es algo más dado hacia la parte de la simulación. A ver. Bueno, sí. No, mentiras, no era nada de eso. Miremos una cosa. Ya con 10K, la señal no solamente no es sinusoidal, es una señal triangular, sino que también ya no está desfasada a 180 grados como la veíamos antes. Entonces, efectivamente, y bueno, ya la altura, ya su altura, ya no logra los 10 voltios. Entonces, perdón, los 15 voltios. Entonces vemos que efectivamente esto no fue, o sea, ya hay una afectación bastante grande. Vamos a ver, seguimos aumentando. Aumentemos una vez más y vamos a ver qué pasa. Bueno, esto ya es bastante heavy para él. Todo eso, muchas... Bueno, miremos esta parte. Recuerden que la verde era la señal de salida, que anteriormente era de 15 voltios. Ahora esa verde ya no alcanza un voltaje de 1 voltio. Está grave, grave. Sí, y más aún porque pues realmente no es una señal sinusoidal de ninguna manera. Entonces vemos una afectación muy grande ya para estos valores. Entonces, ¿cómo podemos pues saber, ok, sin hacer varias mediciones o pues sin empezar a indagar por una, por tal frecuencia, aumentándolo más, aumentándolo más? La manera de saber que pues en cada punto, o sea, en qué momento ya la frecuencia no es apta para que este circuito funcione, es sencillamente hacer un barrido de frecuencia. Ese barrido lo podemos aquí hacer sin ningún problema. Podemos hacer que el mismo simulador cambie la frecuencia de la señal que tenemos acá, de tal manera que pues podamos, de una manera muy sencilla, saber, bueno, hasta qué punto podemos simular. La cosa es, bueno, para esto lo único que tenemos que ir es a simulación y editar los comandos de simulación. Ahora, en vez de escoger una simulación en Transient, vamos a escogerla acá, en Análisis AC. Es el que nos permite hacer el barrido de frecuencia. Listo, entonces nos pregunta, tipo de barrido. Bueno, vamos a ver qué opciones nos dan. Octavas, 2, 4, 8, 16, 32. Aumento exponencial.
pero no tan marcado. En décadas, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 en décadas. Lineal, pues puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, lineal. O mediante una lista. Yo lo que voy a hacer es ponerlo décadas. Es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque para hacer estos análisis es muy engorroso utilizar un barrido lineal. Es más fácil hacerlo por décadas. Pues porque si no, porque aquí podemos manejar que solamente nos mire 10 puntos por década. Es decir, la simulación no va a ser tan dura si nosotros decimos, bueno, ¿cuántas décadas vamos a tomar? Por ahí unas 5. Listo, entonces en cada década va a tener 10 puntos. En total, mis simulaciones van a ser 50. No va a ser tan fuerte. Listo, entonces, ¿qué señal? ¿Desde qué señal empezamos? Bueno, vamos a ponerla desde 10 Hz. ¿Y desde qué frecuencia? ¿Hasta qué frecuencia vamos? Vamos a ponerle hasta 1 mega. Esto se pega como otros formas de simulación. Y ya, bueno, uy, es que aquí, perdón, 1000K, es decir, 1 mega. Algo claro que se me olvidó comentarles, pero pues es importante, es que esta simulación lo que va a hacer es que esta fuente cambie su frecuencia. Para que esto lo pueda hacer, esta fuente, nos metemos aquí en las propiedades, no solamente debe tener esto completo, o bueno, o sea, esta información no le va a servir a uno cuando utilice esta parte de AC. Lo que tenemos que hacer es llenar esta parte que dice Small Signal AC Analysis, ¿vale? Y llenarlo pues con la amplitud y con la fase que nosotros queremos para nuestra señal. Aquí lo importante es la amplitud y la fase, porque la frecuencia va a estar variando. Entonces, escogemos 5 en amplitud y 0 en fase, pues. No queremos que haya un desfase, entonces, bueno. Listo, vamos a correrlo. Ok, cambió totalmente la cosa, ¿no? Ya no es un circuito. Primero lo que tenemos que notar es que ya tenemos un eje en función de la frecuencia. Va desde 10 Hz hasta 1 MHz. Y efectivamente tiene 5 décadas. Bien. Ahora, si vemos la entrada, veamos la entrada, vamos a ver dos cosas. O sea, los ejes, pues el eje horizontal es claro, ¿no? Pero los dos ejes verticales, tanto de derecha como de izquierda, están muy raros. Entonces, bueno, ¿cómo debemos interpretarlos? Bueno, acá vemos el resultado en decibel. Es una unidad muy usada en comunicaciones. Sin embargo, pues nosotros, para adecuarnos más a lo que estamos viendo, tenemos que cambiar el tipo de eje que se muestra acá. Le damos clic derecho y vamos a poner que se nos muestre en forma lineal, de tal manera que nos salga en voltios. Ahora ya lo entendemos mejor. Esta fuente, independientemente cuál sea su frecuencia, va a tener un valor de 5 voltios, ¿no? Eso corresponde a la línea como tal, o sea, la línea continua. Eso es lo que corresponde al eje que vemos a la izquierda. El eje que vemos a la derecha corresponde a el ángulo de esta señal. Como nosotros le pusimos 0 y esa es la referencia, pues fíjense ustedes, aquí habrá 0.
nos marca en 0 grados. Y está bien. Listo, no hay ningún lío. Ahora vamos a ver la salida. Bueno, la salida como se nos muestra. También dos señales, una continua, una punteada. La punteada pertenece al eje de los... ¿de los qué? De los grados. Y la punteada, la sólida, perdón, pertenece al eje que vemos a la izquierda, 15 voltios. Y vemos cómo efectivamente para frecuencias pequeñas el amplificador funciona muy bien. Pero ya después de pasarnos de más o menos después de 100, o bueno, desde antes, ya empezamos a flaquear, ya esto empieza a decaer. Ya no va a amplificar 15 voltios, va a empezar a amplificar 14, 13, va bajando, hasta que prácticamente en 1 MHz ya el circuito solamente os puede amplificar 4 voltios, lo cual es grave. Y pues, tal cual como vemos esta figura, esta sería la respuesta en frecuencia de nuestro circuito. Nuestro circuito nos dice, nos está mostrando que para frecuencias que vayan hasta más o menos como, bueno, ahorita les voy a decir cuál es el criterio que se utiliza para escoger el ancho de banda, más o menos hasta 100 o un poquito más. Ya después de eso, los valores, o sea, si uno le mete valores de esas frecuencias, no se van a amplificar de manera correcta, sino van a verse atenuados. Ya no se multiplica, se atenúa la señal. Pues tengámoslo acá. ¿Cuál es el...? O bueno, hasta el momento hay dudas, muchachos. Profe, yo tengo algunas. Bueno, de una. La primera, mm, ahorita cuando usted colocó esta de la fuente, la respuesta en frecuencia de la fuente, al lado derecho aparecía como una M. ¿Eso qué significa? O sea, no, o sea, cuando puso la segunda y vi que eran grados, bueno, entonces eso sería como miligrados o algo así, Ah, lo que sí, muestra el miligrados simulador. porque pues aquí lo que pasó es que como esto es tan pequeño, como está en 0 grados, lo que está mostrando son Ah, ok, ok. miligrados, sí. Y lo otro es, ¿por qué aparecen dos líneas? Es que O sea, bueno, como que no entiendo esa parte. ¿qué pasa? Realmente cuando estamos manejando la frecuencia en o sea, la respuesta de frecuencia va a verse mediante dos diferentes valores, o sea, así como nosotros veíamos, ¿recuerdan fasores? Los fasores siempre tenían una magnitud y unos grados y un ángulo. De la misma manera lo vemos acá. Acá lo que se está mostrando es realmente, una cosa es la magnitud. Entonces nos está diciendo, bueno, su señal en magnitud va a funcionar bien hasta cierto momento. Y la otra señal, la punteada, nos está diciendo, bueno, el complemento de la magnitud, que es el ángulo, va a funcionar bien hasta cierto momento y de ahí va a empezar a decaer. Entonces, se nos muestran las dos cosas es porque nosotros estamos haciendo un estudio de... Es como si estuviéramos haciendo un estudio en fasores, pues en frecuencia, o sea, lo que estamos tratando de ver es, por ejemplo, es estas dos cuestiones, es como si fuera, lo que me está mostrando acá es un número complejo, ¿sí? Que tiene tanto magnitud como ángulo. Por ejemplo, si nosotros cambiáramos acá, también podríamos ver, por ejemplo, de manera cartesiana,
veríamos el valor el valor real de la señal y el valor imaginario. Siempre vemos las dos porque lo que se nos está mostrando es un número complejo, no un número real. No sé si me hago entender. O sea, es como la línea que es continua, bueno, que se ve continua, es magnitud y la punteada es eh, complejo, ¿sí? Ah, no, no, no. O sea, recuerda que un complejo tiene magnitud y ángulo. O puede tener, Sí, tal cual como está acá, parte real y parte imaginaria. La línea sólida obedece al eje que se ve a la izquierda. Y la línea punteada obedece al, eh, al eje que se ve a la derecha. Idealmente, este circuito lo único que debería es amplificarme la señal, no debería tener ninguna componente compleja. Y vemos acá que efectivamente hasta 1 kHz no hay ninguna componente imaginaria. Ya luego empieza a incrementarse esta componente imaginaria, es lo que nos indica que nuestro circuito se está afectando, porque ya no está obedeciendo lo que queríamos, que era simplemente multiplique por 3, sino que ya nos está desfasando la señal y pues ese desfase se ve en nuestra señal imaginaria. ¿Sí? Entonces, como no, él nos tiene que mostrar las dos cosas, uno es magnitud y otro es ángulo, o lo que sería lo mismo, componente real y componente imaginario. ¿Sí se entiende? sí, bro. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber el ancho de banda así a ciencia cierta? Así como, por ejemplo, el tiempo de recuperación inversa se medía al 10%. ¿Cuál es el valor del ancho de banda? No podemos decir que es desde acá, porque posiblemente aquí ya milimétricamente se empezaba a caer. Bueno, realmente la definición es partiendo de la potencia que puede entregar esta señal, ¿sí? Potencia de la señal de salida. Entonces, cuando la potencia se iguala a la mitad, en ese momento es que ya se sale del ancho de banda. Veámoslo así. Si tenemos una potencia máxima, va a ser la que entregue en este valor de voltaje. Ya cuando entrega menos voltaje, menos valor de potencia va a ser el que entregue. Pero esta potencia, esta mitad de potencia no corresponde a la mitad del voltaje. No tiene sentido. Porque si fuera la mitad del voltaje, pues entonces, si sería la mitad de la corriente, pues esto no da esto, da un cuarto. Realmente, cuando la potencia se divide a la mitad, lo que está pasando es que, en términos de resistencia, lo que pasa es que esta señal, bueno, pongámoslo aquí abajito, sobre R, esta señal se ve dividida entre raíz de 2. Simplemente hicimos un tratamiento para meter este 2. O sea, este elemento que está cuadrático es el voltaje dividido la raíz de 2. Y ese será nuestro, el momento en el que el voltaje en que la potencia se irá a la mitad. Porque pues si analizamos bien, el voltaje máximo multiplicado por raíz de 2 por la corriente sobre raíz de 2, pues me dará potencia 2. ¿No? Entonces,
si tenemos que analizar esta parte, ese valor 1 sobre 2 es muy cercano a, lo podemos dejar de 0.77. Si hacemos los cálculos vamos a encontrar esto. Entonces, cuando la salida llegue al 0.77 de su valor máximo, en ese momento vamos a considerar que nos estamos saliendo del ancho de banda. Entonces, por ejemplo, si el valor máximo aquí es 15 y consideramos hallar el ancho de banda de este circuito, lo que tenemos que hacer es simplemente decir, bueno, 15 multiplicado por 0.707 nos da 10.6. Es decir, el ancho de banda de este circuito va hasta cuando este valor de voltaje sea 10.6. Por acá. El ancho de banda va a ser todo lo que esté dentro de este rango. Desde lo más mínimo, que funciona perfecto, hasta más o menos como son como unos 250. Unos 250 kHz. Hasta este valor es el ancho de banda de este integrado, ¿vale? Y si lo vemos bien, cada integrado tiene su propio ancho de banda, por eso puse aquí estos dos. Pero vamos a ver que este ancho de banda es más grande, porque abarca más espacio, abarca más frecuencias. O veamos este es brutal. Vemos acá, muy grande este ancho de banda, no tiene ningún problema en estos valores. Entonces, pues, es cuestión de saber, ok, mi circuito tiene hasta tal ancho de banda, yo no le puedo poner valores más grandes a esos. ¿Listo? Hay una parte en que les dicen calcule el ancho de banda. Así es que se realiza. ¿Listo? Bueno. Eso es en cuanto al circuito. En cuanto a la respuesta en frecuencia del circuito. ¿Vale? Entonces vemos que el límite son 250 kHz. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con las frecuencias de las entradas? ¿Cómo sabemos qué frecuencias tiene la entrada? Bueno, ahí ya viene una parte pues que ustedes van a sufrir en señales y sistemas llamada transformada de Laplace, que es la que nos permite tener, de tener una señal en el dominio del tiempo, una señal tan bonita como la sinusoidal, de esta señal, transformarla Fourier a, esta señal está en función del tiempo, tiene una amplitud A, y esto es voltaje. ¿Cómo esto se puede transformar en una señal que ejemplifique la frecuencia que tiene esta señal? Realmente, ¿qué hace la transformada de Fourier? Identifica qué frecuencias hay dentro de esta señal y las traslada acá para representarlos a manera de impulsos. Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo. Por ejemplo, acá, si esta señal fuera de 100 kHz, la transformada de esta señal sería simplemente un
impulso, es decir, una señal de grosor infinitamente pequeño, solamente es para un solo valor. Una señal que tenga una amplitud a medios y que esté ubicada en 100 kHz. ¿Por qué? Porque lo que hace la transformada de Fourier es identificar qué frecuencias tiene esta señal y representarlo en esas frecuencias. Y es que lo que pasa es que cualquier señal puede verse representado como una sumatoria de distintas frecuencias. Vamos a verlo acá. Para esto vamos a ver parte de un videito. Vamos a ver. Acá. Entonces. No, mentiras. Vamos a primero ver este ejemplo aquí que yo les tengo. Esto lo modifiqué. Perdón. Aquí tenemos un circuito sumador, ¿sí? Este que vemos acá, este de acá. Y nos suma dos señales sinusoidales. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Entonces, pasó, está como muy demoradito. Bueno, perdón, señal de entrada, un seno de una frecuencia de 500 y segunda entrada, una señal de frecuencia 100 Hz. ¿Cómo sería la sumatoria de estas dos? Este circuito lo que hace es sumarlas. No las multiplica, simplemente las suma. Si vemos la suma, vamos a ver una señal de la cual pues no podríamos obtener casi información. Vemos que es muy rara, vemos que tiene como una cierta periodicidad, pero más allá de eso pues no podemos saber qué valores pues tiene ahí dentro. Aunque pues sabemos que viene de la suma de dos diferentes sinusoidales. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se hace esto, pero por el momento pues nos vamos a quedar con el resultado. Si hacemos el análisis en frecuencia, vamos a ver que efectivamente las dos, como les digo, como esta señal era compuesta de la suma de dos diferentes sinusoidales, fíjense ustedes que a mí me salen tal cual los impulsos. Lo que me dice que esa señal está compuesta por una señal que tiene un valor de voltaje de tanto, que tiene una frecuencia de 100 Hz, y otra señal que es más pequeña y que es una señal de 500 Hz. Entonces, lo que hicimos acá fue hallar la transformada de Fourier, pasar de tener la información en tiempo de esta función a tenerla en frecuencia. Simplemente, ¿qué es lo que compone esta señal? ¿Qué frecuencias la componen? ¿Y cuánto sería el aporte de, por ejemplo, el aporte en voltaje de esta frecuencia y de esta otra frecuencia? Entonces, como les digo, cualquier señal se puede descifrar de esta manera, usando la transformada de Fourier. Vamos a ver un ejemplo acá más claro que nos va a evidenciar que en serio cualquier señal
tiene esta cualidad. Aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Qué pasa cuando sumamos dos señales de diferente frecuencia que vamos a tener al final? Bueno, aquí se hace a partir de un gráfico que muestra, que es como, o sea, que va girando. O sea, la velocidad de giro es la que está denotada por la frecuencia. Entonces, o sea, lo que está haciendo, vemos que una línea se mueve más rápido que otra porque tiene más frecuencia que la otra. Veámoslo de esta manera. La azul tiene una frecuencia fundamental, una frecuencia teta. La otra tiene una frecuencia 3 veces más grande que esa. La otra tiene una frecuencia 5 veces más grande que la fundamental y así. Y la suma de todas ellas van a constituir una señal que va a resultar de la siguiente manera. Ya lo vamos a ver. En total, como se vería esta señal, sería como una especie de más o menos una cuadrada. Vamos a adelantar un poquito la cosa y vamos a ver. Bueno, ¿a qué se les parece? Realmente sí se ve como una cuadrada, más o menos, ¿no? Vamos a verlo así. Si nosotros empezamos a agregar pequeñas componentes con frecuencias cada vez más grandes, vamos a ver que la suma de estas sinusoidales van a poder modelar una señal que cada vez se evidencia más como una sinusoidal, perdón, como una cuadrática. Si lo hacemos al infinito, vamos a tener que la señal resultante es esta. Y se hizo a partir de simplemente la suma de diferentes sinusoidales. Entonces, como les digo, todas las señales pueden verse transformadas como simples impulsos en frecuencia, tal cual como lo vemos acá. Esta señal quedó de esta manera, ¿sí? Ya con señales más robustas como esta cuadrada, vamos a tener que incorporar infinita cantidad de sinusoidales, pero si es posible eh, obtenerla a partir de simples señales en seno. Solo consideremos una cosa. Esto, lo único que cambia, miren ustedes, son los coeficientes. Entonces, por ejemplo, para esta señal, vamos a tener que, ya sabemos, bueno, f de x f de t formada a partir de una sumatoria de señales sinusoidales, perdón, que tienen, perdón, que tienen un valor establecido de frecuencia y un coeficiente. Entonces, veamos la cuadrada. ¿Cómo se forma la cuadrada? Por ejemplo, esta cuadrada se forma a partir de solo sumar las componentes impares, es decir, pi, 3 pi, perdón, teta, 3 teta, 5 teta, 7 teta, o sea, haciendo que todos los coeficientes pares sean iguales a 0 y disminuyendo el valor, pues por ejemplo acá si se ha aumentado 3 veces la frecuencia, se disminuye 3 veces el valor de la amplitud. Si se aumenta 5 veces la frecuencia, se disminuye 5 veces el valor de la amplitud y así. Y a partir de esto podemos formar nuestra cuadrada. Vamos a probar. Bueno, mentiras. En este momento hay dudas, muchachos. Digamos que como les estoy diciendo, yo solamente les di
grosso modo la manera cualitativa, pero lo que quiero pues que me entiendan es que las señales convencionales en tiempo se puede transformar en señales en frecuencia. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Profe, una cosa en cuanto a la interpretación de las gráficas no están como separadas como en partes iguales, sino como que se reducen eso. No sé cómo, no sé si se interpreta como que cada lineecita que hay significa aumento de la unidad de la frecuencia ¿Cuáles o cómo. lineecitas? En la, digamos, en las gráficas del simulador, Ujú. las de frecuencia, Estas. digamos ahí cerca a 100 Hz hay como líneas que están más juntas y cerca a Ajá. 10 Hz las líneas separadas. Eso significa que en cada espacio, digamos, comenzando desde 10 a la derecha sería 10, 20 y así hasta 100. No, realmente no, es algo más de la forma en que hace, eh, de la forma que el simulador realiza la transformada de Fourier. Realmente lo que hace es, él no analiza la señal si es una sinusoidal, si es una cuadrada, si, bueno, no hace eso, sino lo que hace es una transformada rápida. Por eso es FFT, Fast Fourier Transformer. Eh, lo que hace es, mediante métodos numéricos, sacar estos valores. Sí, pero este espacio que se ve acá es porque de pronto yo no le estoy dando la cantidad de valores suficientes para que haga un análisis mejor. Por ejemplo, si yo le diera más tiempo acá, le diera el doble, ya, ya se vería más como una especie de impulso. O sea, ya se vería más como una línea vertical que no tiene un grosor. Ah, no, no, profe, me refería a o sea, al eje en X en sí. Ah, ok, o sea, eh, un momento. Sí, el eje Que, X. digamos, en 100 las divisiones del eje X están como más juntas. Eso significa que, digamos, antes del 100 está el 90 y así como más. Sí, es escala logarítmica. Aquí se cuenta 10, 20, 30, 40, Ah, ok. 50, 60, 70, 80, 90 y ya el 100 Ah, ok. viene representado así y entonces luego viene a Ah, listo. 100, 200. Sí, es simplemente una representación logarítmica, es un eje logarítmico. ¿Vale? Ah, vale, Bueno, gracias. pero sí, mire que, lo que resultó más estrecho este margen. Pero bueno, el caso. Uh, Vamos a probar esto en el simulador. Vamos a probar que efectivamente esto es la suma de diferentes señales sinusoidales. Entonces aquí en el simulador yo implementé una señal cuadrada. Uy, pero, perdón, es que la tengo muy exagerada. Acá la vemos. Una señal cuadrada. Entonces, si yo le saco la función de la FFT, ¿cómo se la saco? Bueno, como les digo, es un procedimiento matemático que puede realizar el, el simulador a partir de la señal que muestra acá. Entonces, si uno tiene más ciclos,
se la muestra con mayor definición, porque es más preciso el valor, bueno, la tendencia que la hace la tendencia numérica. Entonces se le da clic derecho y se pone ver y se le da FFT, la transformada rápido de Fourier. Aquí realmente no hay que cambiarle esto, no hay necesidad, simplemente es cuestión de darle qué señal quiero que me la cambie a FFT, bueno, al dominio de la frecuencia. Y ya en este aspecto, pues hacemos lo mismo que hicimos en el diagrama anterior. No necesitamos ver la magnitud, necesitamos ver, o sea, no necesitamos ver la magnitud en decibeles, sino solamente de manera lineal. Y vamos a evidenciar una cosa. Acá la frecuencia de esta señal es 10 kHz. Y fíjense que el primer pico se da en 10 kHz. Tal cual como acá nos decía que la primera componente siempre tiene la frecuencia fundamental de la señal, 10 kHz. Ahora, no hay seno de 2 teta, tiene un coeficiente igual a 0, y lo vemos acá. No vamos a tener en 20 kHz, no vamos a tener una rayita, porque no hay componentes o el valor de esa componente es nulo. Pero, por ejemplo, en seno de 3 teta, sí vamos a tener una componente en 30 kHz. Y vamos a tener otra en 50, y otra en 70, y otra en 90, perdón, sí, en 70, 90, 111, perdón, 110 Hz, 13 Hz, perdón, 130 Hz, y así. Solamente en señales, en valores impares. Y como vemos, toda esta señal se puede representar de la siguiente manera en frecuencia, porque son la suma de cada una de estas sinusoidales, y a partir de esta suma podemos, si esto fuera cada una de estas líneas, que lo es, una sinusoidal, la suma daría una señal así, cuadrada perfecta como la vemos, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro ejemplo, para que vean que cualquier señal prácticamente puede ser modelada de esta manera. Vamos a ver este ejemplo, donde se agregan, o sea, ya seno 2, seno de teta, 2 seno de teta, seno de 2 teta, perdón, seno de 3 teta, seno de 4 teta, ¿sí? Lo que va a esto es que nos va a formar como una especie de señal de dientes de sierra. Compuesta obviamente a través de valores de seno. Y si nosotros cada vez que aumentamos más componentes, hacemos más, tenemos una mayor aproximación a lo que es esta señal. Y si lo hacemos infinitamente, sumamos señales infinitamente, vamos a lograr esta señal diente de sierra. Fíjense que lo que define esto es el coeficiente que tiene cada uno de estas componentes. Aquí es un componente que cambia de signo. Ustedes ya saben de series, entonces pues cómo se hace el cambio de signo. 2 menos 2, 2 menos 2, 2 menos 2, y pues bueno, el coeficiente cambia según lo que veamos acá. Y eso nos puede formar una señal dientes de sable. Y efectivamente, aquí yo tengo una señal dientes de sable.
Fíjense ustedes, súper bonita. Y si nosotros sacamos la función, la FFT de esta, la transformada rápida de Fourier, vamos a ver que efectivamente, miren lo que pasa, esta señal tiene una frecuencia de 100 Hz. Entonces la fundamental es 100 Hz, empieza en 100 Hz y se va a empezar a repetir. 100 Hz, 20 Hz, perdón, 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, así. Va a tener muchas componentes. Todas estas componentes van a conformar esta señal que se ve tan perfecta. Entonces, vemos que efectivamente cualquier señal, cualquiera que nos hablen, por más recta que se vea, se puede formar a partir de sinusoidales. Y en eso se basa Fourier, pues para decir que cualquier señal se puede transformar en una serie de impulsos. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta acá o vamos con el tema? O sea, entendemos que esto es una función mágica que nos transmite, que nos deja ver las componentes de frecuencia de las que están compuestas las señales. Vamos bien. Listo. Vamos bien. Bueno. Entonces, las señales también tendrán un rango o unas frecuencias asociadas. ¿Sí? Si es una sinusoidal, pues como es una señal armónica, solo está compuesta de una frecuencia. Si son señales más elaboradas como las que acabamos de ver, pues tienen varias frecuencias, infinitas frecuencias de hecho. Ahora, vamos a probar una cosa. Listo, ya vimos la respuesta en frecuencia de un circuito, como lo fue el inversor. Ahora vimos cómo las señales se pueden ver en función de la frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una señal como estas a un amplificador, a un amplificador operacional y ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces vamos acá, modificar. Y si le corto esto, nos queda un circuito tal cual, un circuito inversor. Fíjense que este es igual a este. Entonces, este inversor lo que haría sería simplemente no multiplica la señal, la multiplica por 1, es decir, no le pasa nada. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría si intentáramos amplificar esta señal que se ve acá? A darle clic. Bueno, vemos la señal de entrada, una cosa gigantesca, o bueno, muy, muy, muy pequeña. De hecho, bueno, vamos a hacer que pare un poquito. Vamos a hacer... vamos a hacerlo un poquito más específica. Eso es mejor. Se demora mucho, pero no tanto como se demoraría el anterior. Listo. Vemos acá nuestra señal cuadrada. Ahora, ¿qué veríamos a la salida? Después de que esta señal cuadrada se pase por este amplificador, vamos a ver que el resultado es una señal como la vemos acá. Es una señal que realmente no es la que nosotros, o sea, es muy diferente a la que nosotros pasamos. Fíjense ustedes,
tiene aquí, ya no es tan recta como la de entrada, tiene una componente acá, o sea, realmente no se ve bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a corroborarlo en frecuencia y vamos a ver qué está pasando. Bueno, eh, yo no saqué, no saqué una foto de frecuencia, pero bueno. Vamos a sacar la, la foto de esta señal en frecuencia. ¿Cómo se vería en frecuencia? ¿Listo? Se ve así. Ya. Vamos a hacer una cosita, vamos a aumentar un poquito más la frecuencia de esta fuente. No debí hacerla más pequeña. Sí, segundo. Bueno, damos aquí la señal de entrada y veamos la señal de salida. Fíjense que ahorita que aumenté la frecuencia se ve más degenerado aún. Ya vamos a ver por qué. Se ve, este espacio es más grande, ya no se ve cuadrada, se ve como paralelogramo, tiene una componente acá. ¿Y por qué pasa eso? No es por un error del simulador, no es nada de eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero vamos a ver la FFT de la señal de entrada. Vamos a ver solo la señal de entrada. Uy, ¿qué pasó? Listo. Vamos a copiarla acá. Listo, señal de entrada. Ahora, la respuesta o sea, este es el mismo, está la misma respuesta del amplificador que estamos viendo. Abajo, madre, queda un poquito más grande, pero vamos a acomodarla así. Entonces, eso. Listo. Que las dos se puedan contrastar. Y vemos, y vamos a ver la señal de salida. La FFT de la señal de salida, que como ya sabemos es más fea que la anterior. Bueno, vemos que también es una sumatoria de impulsos. Bueno, ¿qué estará pasando ahí? Vamos a contrastarlas con las demás. Bueno, va a tocar como así. Señal de entrada, o bueno, respuesta del circuito, y esta sería la salida. Y sabemos que el ancho de banda de esta señal es más o menos como de 10.6, ¿no? Por acá. Entonces,
esta línea de aquí para allá es el ancho de banda. Vamos a trazarla acá. Bueno, muchachos, ¿qué tiene la salida que no tenga la entrada? ¿O qué tiene la entrada que no tenga la salida? ¿Qué pasó al pasarlo? O sea, al tener esta entrada a través de este sistema, ¿qué pasó acá? Se perdieron algunos impulsos, ¿Cuáles? los, los de más alta frecuencia, me parece. Exactamente, este man la cogió, pero de una. Fíjense, esto no está acá. Estos impulsos se perdieron. ¿Y cómo se perdieron? ¿Por qué se perdieron? Pues porque al pasar nuestra entrada por nuestro filtrico acá, nuestra entrada que tiene de señales desde 100 kilohertz hasta el infinito, lo pasamos por acá, que el límite es 250. Pues obviamente no esperemos que la salida tenga señales hasta el infinito. Posiblemente las tenga hasta 250 Hz, 250 kHz. ¿Por qué? Porque claro, toda la información no la puede, o sea, como este es el límite, hay una información que se atenuó. ¿Por qué? Porque como lo vimos acá, aquí ya no estaba multiplicando, aquí lo que estaba era atenuando la señal. Ya la señal de entrada que era de 5 ya no era de 5 sino de 1. Entonces la estaba haciendo más pequeña. Y todas estas componentes, como están fuera del ancho de banda del sistema, pues se perdieron, se atenuaron. Es lo que se llama un filtro. Este es un filtro pasabajos, o bueno, pasa frecuencias debajo de 250 kHz porque frecuencias bajas, siempre la definición basta, por ejemplo, 100 Hz o algo así, pero pues sí me entienden, ustedes me entienden. Esto lo que hace es filtrar estas señales. ¿Por qué? Es como si hicieran ustedes como una multiplicación. Eh, en, en esto, en señales lo que ustedes ven es una convolución. Lo que están haciendo es multiplicar punto por punto. Entonces, esto, este por este punto por este punto por este punto por este punto por este, y así. Este punto, como estaba dentro del ancho de banda, por eso lo vemos todo reflejado acá. Este también, así. Pero claro, la magnitud de este, multiplicado por la magnitud de este, obviamente lo que iba a hacer era dar un resultado más cercano a cero. Ya no se estaban ya no estaba, este circuito ya no estaba aumentando el valor de esta señal, lo estaba disminuyendo, porque ya se salió de su límite de funcionamiento en frecuencia, se salió del ancho de banda, ¿vale? Todo claro para ustedes, muchachos, se entiende por qué se pierde esa señal, por qué esa señal, eh, por qué se pierden estas componentes, ¿claro? Ok. Ah, no, se entiende, pero pues ya desde antes. Bueno, por el silencio entiendo que se entiende. Ahora, cuál es la conclusión de esto? Si nosotros tenemos un sistema, es importante saber el ancho de banda, porque nosotros le podemos meter una señal, la cual luego puede verse atenuada, porque puede tener componentes en frecuencia, desde, componentes en frecuencias que estén fuera del ancho de banda, tal cual como lo vemos acá.
Y obviamente al perderse estas componentes, vamos a resultar como como el ejemplo que mostraban acá. Si no se suman infinitas veces, o sea, si se suman solamente cierta cantidad de señales, digamos que solo se sumen 5 o 6, la señal se ve deformada. ¿Por qué? Porque solamente la suma infinita de diferentes señales es la que compone la señal perfecta. Antes de eso, pues no se puede lograr. Estas componentes que se ven acá, que no se ven, es lo que hace que esta señal cuadrada pase de ser cuadrada a verse así. Nada cuadrado. Lo que compone estas componentes son frecuencias muy altas que hacen que permiten que pues esto se vea de manera perfecta. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, creo que Sí, sí, profe. Pues ahí de a poquitos, pero sí. bueno. Igual, créanme, hay un curso dedicado solo a esto. Simplemente lo que quiero que entiendan es que hay que tener en cuenta el ancho de banda de las señales para caer en el error de que nuestras señales puedan verse filtradas, nuestras señales de salida puedan verse filtradas, porque no consideramos que el circuito las atenúa y que están fuera del ancho de banda. Vale, muchachos, pues esto es todo. Realmente estos conceptos van a ir a la parte más hacia lo que vemos de amplificadores. Yo les recomendaría que iniciaran con esa parte para empezar a ver las cualidades que tiene este simulador. Vimos dos, que era primero la simulación en función de la frecuencia, el barrido de frecuencia, y segundo vimos la transformada rápida de Fourier, que sirve para señales muy específicas. Y bueno, para que ustedes lo puedan poner en práctica y les sirva para lo que viene, que es muy claro eso de respuesta en frecuencia, y tenemos que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque uno puede tener perfectas todas las ecuaciones y dañar el resultado solamente por eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más dudas, siendo más, pues bueno, de comentarles que nos veríamos en el próximo lunes para para serie de preguntas. Por favor, espero que trabajen este taller en lo que respecta a esta semana. Y pues ya en ese momento haremos. Bueno, les dejo pendiente lo concerniente a la parte experimental de este taller. Pero pues de resto, eso es todo, ¿vale? Bueno, vale, muchachos, espero que tengan una buena tarde, un buen final de tarde, una buena semana. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, Hasta profe. luego. Vale, Igual. muchachos, Gracias, Profe, una cuídense cosa. pues. Sí, señor. Luego, profe. Es que pues un compañero es del grupo 6 y a él no le apareció para el espacio para subir el Ah, taller. el compañero Angarita. Sí.